Ok, estimados estudiantes, buenos días, bienvenidos a su clase de Derechos Humanos. En la sesión pasada culminamos el estudio de la Convención de Derechos del Niño. Entonces, nos quedamos aquí. Ahora vamos a ver otro instrumento de Naciones Unidas con particular interés en la protección de los derechos de un grupo específico. En este caso, de los trabajadores migratorios y de sus familias. Esta convención fue adoptada en el 90, pero entró en vigor en el 2003. ¿Por qué? Porque en el 2003 se dio el depósito del 10º instrumento de ratificación, es decir, 10 países ratificaron este instrumento y luego de, 20, 20º instrumento, sí. 20 países ratificaron este instrumento y en razón de eso, pues, ya entró en vigor. Ahora, ¿por qué es relevante este dato? Primero porque nos ubica en qué situación se encuentra este instrumento y además también nos ubica en una particularidad de que es el instrumento que más ha demorado en obtener el país número 20 que ratifique estas obligaciones derivadas del tratado. ¿Mm? Porque, como se imaginarán, el tema migratorio, como temática general, es una situación bastante controversial o un tema bastante controversial para los estados, ¿no? O el tratamiento a las personas migrantes es una situación bastante controversial para los estados porque no todos se ponen de acuerdo, pues, finalmente en cuáles son los derechos que se les debe respetar a las personas migrantes. Ahora, es cierto que la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, como agencia de las Naciones Unidas para la Justicia Social, el trabajo decente, ha sido en el campo el órgano protector de los derechos de los trabajadores migratorios. Además, también el ECOSOC, mediante resoluciones presentadas a la Asamblea General, ha hecho diferentes condenas hacia los trabajadores extranjeros que han sido sujetos a discriminación. Entonces, por ejemplo, en el trabajo de ambos órganos vemos una interesante cruzada de protección a favor de los derechos de los trabajadores migratorios. Sin embargo, el principal antecedente de este tratado, es decir, de la búsqueda de efectos vinculantes, lo vamos a encontrar en la Conferencia Mundial para Combatir el Racismo, ¿no? Que fue finalmente aquella que recomendó la elaboración de una convención internacional, es decir, de un tratado sobre la protección de los trabajadores migratorios. Entonces, más allá de que a través de la Asamblea General de Naciones Unidas, a través de la propia OIT, se haya buscado entender la problemática de los trabajadores migratorios, más allá de eso, vamos a encontrar que el único instrumento, ¿no?, que recomendó la elaboración de un tratado sobre este tema fue el realizado en la Conferencia Mundial para Combatir el Racismo, ¿no? Ahora, como resultado de esta conferencia, se dio pues algunos grupos de trabajo en Naciones Unidas para negociar la posibilidad de esta convención. Hubo un proyecto de convención que finalmente va a dar luz en 1990. Se adoptó en 1990 ese instrumento, pero como les dije al inicio de esta clase, pues no todos los estados estaban, o hasta la fecha, están convencidos de obligarse con este instrumento, por lo que finalmente demanda, que es el respeto a los derechos de los trabajadores migratorios. Y por supuesto, acá no se hace una diferencia entre trabajadores regulares o trabajadores irregulares, ¿no? Y entró en vigor en el 2003, ¿no?, varios años después de haber sido adoptado, porque pues recién en esta fecha se depositó el 20º instrumento de ratificación. Bien, ¿qué es lo más importante de esta convención? Por ejemplo, que se distingue entre trabajadores migratorios, ¿no?
Por ejemplo, trabajadores fronterizos, trabajadores estacionarios, trabajadores de embarcaciones que pertenecen a un estado del que no son nacionales. Eso lo hemos visto muchísimo con las embarcaciones chinas, por ejemplo, y los trabajadores peruanos. Trabajadores que laboran en plataformas ubicadas en el mar, trabajadores itinerantes que, bueno, migran por una hora determinada y trabajadores por cuenta propia. Esta convención establece, por ejemplo, también reglas para el reclutamiento y para el retorno a sus estados de origen, ¿no? Señala los pasos a seguir para combatir la migración que esta convención denomina clandestina. Y claro, hay cuestiones relacionadas, por supuesto, al tráfico de personas, a la trata de personas, ¿no? Son cuestiones que finalmente los estados en general no quieren comprometerse, ¿no? Por eso me animaría a decir que esta es la convención con menor número de ratificación por parte de los estados, una convención que viene de Naciones Unidas, negociada en el Foro de Naciones Unidas, que tiene que ver pues, con un tema completamente controversial y también parte de la discusión política que se ha dado en nuestro país, no solamente en estas elecciones, sino también en pasadas elecciones. Y no solamente en nuestro país, sino también Chile, Ecuador, ¿no? En fin. Vamos a ver ya la situación de los migrantes y en particular este tratado, cuando veamos a los migrantes como grupo vulnerable ya en la mitad del curso y bueno, esto se va a hacer ya seguramente a nivel presencial. Bien, vamos a ver otra convención. Hasta aquí solamente pues quisiera explicarles a grandes rasgos eh, cuáles son estos grupos específicos que bajo técnica de equiparación, ¿no? Se pretende pues proteger, salvaguardar o garantizar sus derechos. Vayamos con esta otra convención. Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esta convención, conocida como la Convención CEDAW, se adoptó en 1979 y entró en vigor en 1981, ¿no? Estamos hablando pues, de 2 años después. Tiene 30 artículos, es relativamente corta, establece una agenda para el desarrollo de acciones locales para erradicar la discriminación contra las mujeres. Esta convención, por ejemplo, en su artículo 1, define la discriminación contra la mujer como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer y de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera, ¿no? Entonces, lo que nos dice este artículo es que los estados van a tener una serie de obligaciones en cuanto a la toma de medidas orientadas a erradicar la discriminación contra la mujer en todas sus formas, ¿no? Estas medidas incluyen, por ejemplo, la incorporación de principios de igualdad entre hombres y mujeres en los sistemas legales internos, la derogación de todas las normas discriminatorias que existan al momento de ratificar el instrumento y la aprobación pues de algunas otras normas que prohíban directamente la discriminación contra la mujer. Además, en esta convención, que por cierto es muy, muy interesante, se habla de establecer tribunales, instituciones públicas que aseguren a las mujeres una efectiva protección sin discriminación. El comité que viene de esta, o que proviene, que se crea de esta convención, hace trabajos bastante interesantes sobre la situación de la mujer, ¿no? Y el por qué tiene múltiples formas de sufrir discriminación. Por ejemplo, habla de la feminización de la pobreza, que es un término que me parece muy interesante dialogar en clase. Cuando se habla de la feminización de la pobreza, se refiere o nos referimos al aumento de la tasa de pobreza, principalmente entre mujeres. ¿Por qué? Por los roles de género.
la división sexual del trabajo, las dificultades que las mujeres tienen en acceder a la educación, a un trabajo digno y, por supuesto, todo ello como parte de la discriminación histórica que está presente hacia las mujeres, ¿no? La feminización de la pobreza, estudiada pues como un fenómeno, es muy interesante porque nos hace ver que la pobreza va a tener consecuencias más fuertes hacia el goce de derecho de las mujeres. Porque las mujeres son las que en su mayoría, históricamente, se han dedicado al cuidado de la familia, al cuidado de los hijos particularmente. Y cuando están en situación de pobreza, pues son las que se ven más perjudicadas por la carga que van a tener a lo largo de su vida. Por ejemplo, una mujer que tiene un hijo, que no tiene un padre responsable del hijo o porque por diversas situaciones se encuentra pues sola con el niño, no va a poder pues trabajar eh, o va a renunciar a trabajar o va a trabajar en horarios pues seguramente muy complicados. Todo esto bajo la necesidad de tener también un canal de cuidado con el hijo. Y no solamente con el hijo, ¿no? Incluso también muchas veces con los padres cuando son adultos mayores. También las mujeres pues van a tener un rol que se le asigna por el género, un rol de cuidado. ¿Mm? Por eso pues cuando están en situación de pobreza, ¿no? Vamos a ver que las mujeres son las que forman parte de manera masiva de este porcentaje de personas en esta situación, ¿no? Entonces, es relevante que el comité que proviene de esta convención analice este fenómeno y señale recomendaciones a los estados. ¿Qué recomendaciones ha dado? Por ejemplo, que se adopten estrategias de carácter transformador. ¿Mm? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que se busque el empoderamiento, el liderazgo de la mujer en diversos tipos de campos, incluso hablan pues de las tecnologías digitales, ¿no? Para que pueda también desarrollarse y autodeterminarse dentro de una familia. ¿Mm? Cuando se habla, por ejemplo, del derecho humano al cuidado, que vamos a tratarlo también en la unidad 3 de nuestro sílabo, cuando hablamos del derecho al cuidado, hablamos de entender al cuidado no solamente hacia terceros, sino también hacia uno mismo. En este caso de las mujeres, el poder ver por su salud, ver por su integridad y ver también por su desarrollo de carácter personal, laboral, profesional. ¿Mm? Entonces, le pide a los estados, por ejemplo, este comité, que hagan acciones transformadoras, estrategias que busquen cambiar el paradigma de una mujer siempre al servicio de la familia para que para que se haga alcance de una responsabilidad compartida entre la mujer y el hombre como parte de una familia y entender también cuáles son las necesidades de las mujeres de carácter personal, profesional, etcétera, ¿no? Entonces, esta convención es relevante, ¿no? Porque nos hace ver que la realidad de las mujeres es bastante compleja y que se necesita de normas que ayuden a poder equilibrar la balanza en el goce de derechos de todos. Bien, otra convención relevante es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ya les he ido comentando en la clase pasada sobre la situación de las personas con discapacidad y cómo estas pues necesitan un tratamiento diferenciado para poder gozar realmente de una universalidad de derechos, ¿no? Bien, esta convención se adoptó en el 2006, entró en vigor 2 años después, suele ser así, suelen entrar en vigor 2 años después. Cuenta con más artículos que el anterior instrumento, me parece que son alrededor de 50. Tiene como propósito fundamental, ¿qué cosa? Promover, proteger, asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos de las personas con discapacidad. Y además, pues, esta convención, bajo ese objetivo, va a tener la tarea fundamental de hacer que los estados adapten las normas internas y también
las normas internacionales al contexto de la discapacidad. A ver, ¿cómo es esto, profesora? Mire, esto significa que más allá de reiterar el reconocimiento de derechos de dichos tratados, por ejemplo, aplicables a todos, que son los civiles y políticos, los económicos, sociales y culturales, etcétera, este tratado establece mecanismos para garantizar el ejercicio de estos derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, derechos reconocidos en otros tratados, ¿no? Por parte de las personas con discapacidad, sin discriminación y con igualdad de oportunidades. Por ello, se la considera a esta convención como un complemento de los tratados ya vigentes, porque al ser un complemento, lo que busca es la real vigencia de esos derechos en personas en contexto con discapacidad. Entonces, esta convención, chicos, representa un cambio importante de la manera de entender la discapacidad, porque nos dice, la discapacidad no debemos tratarla a nivel social bajo un enfoque médico, asistencial, ¿no? Sino el modelo que tiene que prevalecer es el modelo social de la discapacidad. A ver, doctora, ¿podría por favor aclarar este modelo? Bien, este modelo social es un nuevo paradigma sobre la discapacidad. Antes entendía la discapacidad desde un enfoque médico, asistencial. Este modelo considera que las causas de discapacidad no son científicas, sino sociales. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? De que los estados tienen que cambiar de perspectiva. Tienen que cambiar su perspectiva en el sentido de que deben entender que la discapacidad es una construcción social que impiden que ejerza sus derechos al libre desarrollo de la personalidad en igualdad de oportunidades. Y como les dije, eso lo vimos claramente en el contexto de pandemia. Sin duda, pues, se vio recrudecida la situación de las personas con discapacidad. Ahora, con esto yo no excluyo que hay una cuestión médica, inmiscuida, por supuesto, dentro de la categoría o la clasificación de personas con discapacidad. Sin embargo, la diferencia está en que más allá de cuál es el diagnóstico médico, el derecho tiene que tener las herramientas necesarias, construir las herramientas necesarias para que no sean tratadas como personas con, con características que hacen que el goce de derechos no sea posible. ¿Recuerdan que antes se hablaba bajo el término de minusválidos? Por ejemplo, ya el término minusválidos, que inclusive era parte de los términos que se utilizaban a nivel internacional, ya no es el vigente. Ya no podemos hablar de minusválidos, imagínense, ¿no? Qué término más feo, ¿no? Minusválidos, menos válidos, ¿no? Ahora se habla de personas con discapacidad. Y finalmente, incluso en otros textos ustedes van a encontrar, pues, la clasificación como personas con habilidades distintas. ¿No? Porque claro, finalmente el goce de derechos, la forma en que se construye socialmente la capacidad estatal para garantizar derechos, tiene que tener un sentido en particular cuando hay personas que tienen características distintas o que tienen necesidades distintas. Entonces, bajo este modelo social de la discapacidad, lo que se busca es que los estados no digan, ah, bueno, como esta persona tiene estas características, entonces pues es más difícil que se les goce, que se les garantice el goce de derechos y quedarnos ahí, ¿no? Lo que busca esta convención es decir, ok, hay personas que tienen estas características diferentes y lo que se debe de hacer es crear un entorno especial y claro, que esto sea impulsado por parte del Estado para que también ellos vean gozado de sus derechos. Un ejemplo, creo yo que es clarísimo, es el del voto de las personas con discapacidad visual, ¿no? Por ejemplo, se crearon pues unas técnicas especiales desde la OMPE, desde
desde el braille para que ellos puedan votar. Ahora, ciertamente pues he visto bastantes deficiencias en ese sistema. En fin, eso es muy lamentable porque no es responsabilidad del votante, sino de la propia OMPE, ¿no? A ver a quiénes contratan pues para finalmente hacer este tipo de posibilidades de votación a través de este sistema para las personas con discapacidad visual, por ejemplo, ¿no? En fin, el caso es de que el Estado pues tiene que no solamente aplicar herramientas, sino buscar que estas sean las más idóneas. No es un trabajo sencillo, es un trabajo complejo, pero el reconocer este modelo, chicos, es relevante, porque hace ver que los Estados tienen esta obligación. Bien, ¿cuáles son los principios de esta convención? ¿No? Hasta este momento hemos visto pues, que hay algunas estructuras comunes en los tratados en materia de derechos humanos. Por ejemplo, el artículo 1, que habla un poco sobre el grupo específico identificado o vulnerable identificado, y los artículos que hablan de una serie de principios. Mayormente se encuentran en el artículo 3, a veces en el 2, en el 4. Bueno, ¿qué dice el artículo 3 en este instrumento en particular? Dice que hay principios generales y fundamentales que tienen que orientar la interpretación y la aplicación de esta convención. ¿Cuáles son esos principios? Son el punto de partida para interpretar los derechos de las personas con discapacidad. Por ejemplo, el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual que ellos tienen, incluida pues la libertad de tomar sus propias decisiones, la no discriminación, la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad. Sí, ellos son parte de la sociedad, civil, sí, son parte de asociaciones que buscan y reclaman para el goce de derechos al legislativo, al ejecutivo, también, ¿no? Y ellos tienen el derecho de participar plenamente. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ustedes han visto el debate. En el debate también había una persona que hacía el lenguaje de señas, claro, ¿no? Imaginémonos que es un debate, pues no lo pueda finalmente, no pueda garantizarse su derecho a participar políticamente con el voto, por ejemplo, ya que no ha escuchado pues a los que debaten por discapacidad auditiva. Entonces, el tener una persona con lenguaje de señas, pues va a buscar que se remedie esa posible no garantía de la participación con el voto, por ejemplo. Entonces, debe haber pues un respeto por la diferencia y aceptar a las personas con discapacidad como parte de la diversidad y de nuestras condiciones humanas. Debemos de buscar asegurar la igualdad de oportunidades, la accesibilidad a servicios públicos, que también existe igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad, ¿no? Y el respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad, por ejemplo. Son varias cuestiones, pues, que sin duda tienen que ver con las necesidades particulares que tienen las personas con discapacidad y que éstas pueden tener tenores distintos de acuerdo al género, de acuerdo a la edad, ¿no? De acuerdo a dónde provienen. ¿No? Si provienen, por ejemplo, de pueblos indígenas, ¿no? También vamos a ver una, eh, una necesidad mucho más fuerte de protección, ¿no? Cuando se tratan, pues, de personas que se encuentran en grupos vulnerables distintos, no solamente identificado en uno. Bueno, hasta ahí, chicos, hemos visto convenciones que provienen del sistema universal, es decir, que provienen de la ONU. Ahora vamos a revisar de manera general, por ejemplo, esta convención que proviene de la OEA, es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esta convención se la conoce comúnmente como la Convención Belén du Pará. ¿Cuál es el objetivo de esta convención? El objetivo es regular, por supuesto, con criterios de derechos humanos,
conductas que manifiestan relaciones de poder históricamente desiguales entre los sexos y que se desarrollan generalmente pues en el ámbito del hogar. Entonces, se trata de un acuerdo que goza del mayor nivel de ratificación entre los Estados miembros de la OEA. ¿Mm? Ustedes miran, doctora, pero ¿no había uno similar en Naciones Unidas? No, el de Naciones Unidas es contra la discriminación. El de acá tiene que ver con una cuestión mucho más particular, que es la lucha contra la violencia. Y este es una convención, es un acuerdo que regula los actos que dan lugar a la responsabilidad directa o indirecta del Estado en cuanto a la realización de actos de violencia contra la mujer. Además, también obliga a los estados a adoptar medidas de prevención, o sea, no solamente de sanción al culpable o posible sanción a las autoridades estatales, no, sino también el tomar medidas preventivas, ¿no? Por eso se habla de prevenir, sancionar y erradicar. Entonces, en efecto, ¿no? Con la ratificación de la Convención Belén do Pará, los estados quedan obligados a adoptar numerosas acciones, tanto de carácter inmediato, por ejemplo, incluir en su legislación interna normas penales, civiles, administrativas, que sean necesarias pues, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, como también de carácter progresivo. ¿No? O sea, tenemos medidas de carácter inmediato, progresivo. ¿Progresivo cuáles son? Por ejemplo, buscar la modificación de patrones socioculturales en la conducta de hombres y mujeres. Fomentar programas de educación gubernamentales, claro, y del sector privado también, que resalten los problemas que derivan de la violencia contra la mujer. Entonces, claro, esto de modificar patrones socioculturales, por supuesto, no es algo que sea a corto plazo. Es una tarea dura y larga, ¿m? Porque muchas veces pues vamos a ver a operadores políticos, periodistas, eh, teniendo prácticas bastante ajenas a la no violencia, ¿no? A un trato debido hacia las mujeres. Es más, ¿no? Se habló mucho, sobre todo en la contienda electoral pasada, de la violencia política contra las mujeres, ¿no? De cómo las mujeres se ven más vulnerables y más susceptibles a la crítica por su propia condición de mujer. Es más, ¿no? No he seguido el caso más allá de lo informado por los medios de comunicación, pero me parece que ha habido un desborde de malos comentarios hacia las mujeres que han sido contratadas en el periodo, bueno, en la suplencia del señor Gerí, ¿no? Porque finalmente, pues Gerí no ha sido elegido, sino era como presidente del Congreso, finalmente eh, tuvo la oportunidad de ejercer la presidencia, ¿no? Pero bueno, este señor contrató a algunas mujeres, no lo sé, probablemente sí haya mucho que decir sobre ellas a nivel de ética, ¿no? De cómo fueron contratadas. Ok, no discrepo contra eso, no sé detalles específicos, más allá de los que han mostrado por los medios de comunicación. Pero habían pues reportajes donde se evidenciaba pues fotos de ellas, seguramente de sus redes sociales, eh, y se les asignaba pues conductas que son bastante ajenas al respeto del prójimo, ¿no? Como por ejemplo se le decía las visitadoras y otro tipo de calificativos que realmente distan mucho de la no violencia contra la mujer. Por ahí algunos políticos lo mencionaban, ¿no? Pero creo yo que hay que ser más contundentes y hacer esta diferenciación que acabo de hacer. O sea, más allá de que este comportamiento puede resultar un delito y que se realicen las investigaciones que se tengan que realizar, la forma en que el periodismo mostró estas noticias y sacó a la palestra a estas mujeres, diciendo pues de manera subrepticia de que eran visitadoras y tantas cosas más, haciendo pues sketches de mujeres
abrazando al presidente, en fin, ¿no? Son cosas que a uno no deberían causarle gracia en principio, sino mucha eh, eh, repulsión, ¿no? Porque finalmente la mujer pues es minimizada al estatus de un objeto, de un objeto. Por ahí se decía pues de que había mujeres que salían de madrugada del palacio, en fin, ¿no? Pero que también había hombres, ¿no? Seguramente se hacen revisiones pues de, de la lista de personas que llegan y salen al palacio. Es muy probable que haya muchas personas que salgan de madrugada. El trabajo al palacio debe ser fortísimo. No he tenido la oportunidad aún de trabajar en la PCM, sin embargo, pues sí, colegas que lo han hecho. Y si bien, pues, en los trabajos que yo he estado, del Estado, muchas veces he salido a las 10 de la noche, 10:30 de la noche, y en algunas oportunidades incluso más tarde, en la PCM muchas veces todo sigue para adelante, 2 de la mañana, sí, he visto esos casos por el trabajo que se tiene desde presidencia. Insinuar otras cosas sin tener pruebas de esas otras cosas, o como si le interesase a la gente, la verdad es que es paupérrimo, ¿no? Es negativo para nosotros como sociedad y va en contra de la lucha y contra la violencia. Más allá de que tengamos algún concepto sobre estas chicas o estas profesionales, más allá de eso, la forma en que se ha mostrado este caso ha sido completamente repulsivo. Cada vez que veía pues parte de estos informes, a mí me llenaban de indignación eh, que no se dé una muestra clara de parte de nuestras autoridades de que son malas prácticas, ¿no? A mí me penó muchísimo, sinceramente, ¿no? Porque veía que finalmente cualquiera podía estar en esa situación y por ser mujer se insinuaba pues que quizás podía suscitarse algo con el jefe, qué sé yo, ¿no? Cosas que muchas veces es ajena a la realidad. Por ejemplo, ha habido oportunidades donde yo he estado en Cancillería, que no han sido muchas, por cierto, pero algunas a las 3 de la mañana, 4, o sea, me iba a mi casa en mi horario laboral y regresaba a las 3 o 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque muchos de los informes que se presentan ante Naciones Unidas se hacen en horario de Suiza, Ginebra particularmente. Entonces, los informes que lo presentan, por ejemplo, el ministro de Justicia o el propio ministro del Interior o incluso el canciller a veces, dependiendo del nivel político que le quieren dar, necesitan todo un cuerpo de técnicos que respalden esa reunión que se tiene ante Naciones Unidas bajo el horario de Ginebra, por ejemplo, ¿no? Y todo es pues en sentido automático y en directo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces los miembros del comité, de los comités de Naciones Unidas que se reúnen en Suiza con nuestros representantes, nuestras autoridades, hacen preguntas. Muchas de estas preguntas ya de alguna manera son adelantadas, ¿no? O ya son pues previamente pensadas por el cuerpo técnico. En este caso pueden ser miembros de Cancillería, miembros del Ministerio de Justicia. Y cuando son pensadas, pues ya están establecidas en escrito y bueno, ellos se lo llevan, pero hay algunas preguntas que no lo son, que necesitan del apoyo de personas que se encuentran en el Perú y que manden esa información. Muchas veces se trata de datos estadísticos, ¿no? Que a veces se consiguen de última hora, porque claro, no todos los ministerios contestan en el momento debido. Entonces, son varias cosas que hacen pues que un funcionario público a veces esté en la madrugada. Fíjense lo que les estoy contando, ¿no? Reuniones virtuales de cuerpo técnico a las 3 de la mañana hora suiza. En ese caso, pues yo recuerdo que salí de mi casa a las 5 de la tarde, que es mi horario, 5:30, y luego pues regresé a las 3 de la mañana y me retiré a mediodía, ¿no? Bueno, algunos no, en fin, ¿no? Y en esa situación no he estado solamente una vez, probablemente unas 5 o 4 veces, ¿no? Entonces, la verdad es que es bastante desagradable cuando se escucha este tipo de informaciones sesgadas, manipuladoras, ¿no? Y sobre todo contra la mujer, ¿no? Es muy difícil ver ese tipo de trato y ver cómo el propio Estado no defiende a sus funcionarias, ¿no? Bien, ahora, estas
normas, pues sin duda reflejan una preocupación legítima hacia la situación de la mujer, ya sea a nivel de discriminación o no discriminación, en la lucha contra la no discriminación. Y bueno, esto pues finalmente, como la propia convención lo identifica, es parte de una histórica situación de desigualdad que tenemos. Bien, entonces hasta acá, chicos, solamente les he traído esta convención interamericana que me ha resultado interesante de revisar como grupo específico a proteger del sistema interamericano, pero también hay otro instrumento que seguramente ustedes tienen en mente, y en particular, en general, a los convenios de la OIT, ¿no? En particular, seguramente el convenio 169, ¿no?, sobre personas provenientes de pueblos indígenas, o los convenios en general de la OIT. ¿Su naturaleza es distinta? Sí. En esta parte de la clase me gustaría dedicarme a ello. Si bien no es una clase de derecho laboral, que seguramente desarrollaría de una manera mucho más fina este tema, sí me gustaría que ustedes queden con nociones generales sobre estos convenios. A ver, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo funcionan como tratados. ¿Por qué? Porque requieren ratificación por parte de los Estados miembros. Es decir, Estado que haya ratificado un convenio de la OIT se obliga porque tienen fuerza vinculante. Bien. ¿Cómo funcionan estos tratados o estos convenios? Bien. Recuerden que cuando hablamos de los tratados, hablamos de un periodo de adopción y un periodo de entrada en vigor. Bueno, ellos también tienen un periodo de adopción. Son adoptados no en el marco de Naciones Unidas, sino son adoptados en el marco muy particular, porque este es un órgano especializado de Naciones Unidas, en el marco muy particular de la Conferencia Internacional del Trabajo. La Conferencia Internacional del Trabajo celebra anualmente este tipo de eventos y reúne a representantes de los gobiernos, pero no solamente de los gobiernos, sino representantes de los empleadores y representantes de los trabajadores de los Estados miembros. Entonces, cuando se da la Conferencia Internacional del Trabajo, no solamente vamos a ver pues, a funcionarios del Ministerio de Trabajo, sino también vamos a ver a personas que provienen de grupo de empleadores, como en este caso la CONFIEP, acá les doy un ejemplo, o de representantes de los trabajadores como la CGTP. Bien, ¿cómo se da el sistema de votaciones? Hay un sistema muy particular en la OIT. Por ejemplo, vamos a hablar de 4 votos. 2 votos del gobierno, el valor de 2 votos del gobierno, que son por representantes del Estado, un voto de los empleadores para la adopción, que son los representantes de las organizaciones empresariales, como el ejemplo CONFIEP, y un voto de los trabajadores, organizaciones sindicales, CGTP. La OIT es única entre los organismos de Naciones Unidas porque tiene justamente una estructura que refleja lo que les acabo de comentar, una estructura tripartita, gobiernos, empleadores y trabajadores, y los 3 participan en pie de igualdad. Cada una de estas partes en las conferencias pueden expresar opiniones y votar de manera independiente, con la diferencia en el peso del voto. Estado 2, representante de empleadores 1 y representantes de trabajadores 1. Porque finalmente se sigue bajo la línea de que el Estado pues siempre va a concentrar un mayor poder como finalmente representación abstracta. Bien. Cada una de estas 3 partes pueden expresar opiniones y votar de manera independiente, sí, pero ¿quién elige a esos empleadores y a esos trabajadores que van a estar en estas conferencias? Bueno, son designados por el Estado miembro, pero por supuesto, no de manera discrecional y aleatoria, no, sino en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y más representativas de trabajadores del país. En el Perú, en la práctica, ¿quiénes son tratados como tales? La CONFIEP, como grupo de empleadores, y la CGTP, que es la Confederación General de Trabajadores del Perú, que también finalmente son los que suelen ser propuestos. Es más, la mayoría de
de conferencias que he tenido la oportunidad de revisar, tienen la presencia pues de estos dos. Este sistema permite que los convenios, es decir, los tratados, reflejen un consenso social, no solo una decisión estatal. Y eso hace pues de que se refuerce su legitimidad y su aplicabilidad en temas laborales, sin lugar a dudas. ¿Y por qué no se hace una cuestión así en los otros tratados? Bueno, por su propia naturaleza y por su propio dinamismo, ¿no? Acá hablamos de un tema muy particular, que son las personas trabajadoras, ¿no? La búsqueda del respeto de los derechos de los trabajadores, desde el derecho al trabajo digno, ¿va? Mientras que en el caso de los demás tratados, pues hablamos de una pluralidad de situaciones que no es eficaz tratarlo de esta manera, ¿no? Aparte, también hay que decir y hay que agregar que la OIT como órgano pues tiene mayor antigüedad que la propia Naciones Unidas, ¿no? Que finalmente pues funge como un órgano especializado de Naciones Unidas, sí, pero su independencia, su tratamiento pues es históricamente reconocido por la necesidad de velar por un grupo en especial, ¿no? Que son los grupos de trabajadores. Ahora, este sistema, como les decía, permite que los convenios reflejen un consenso social, no solo una decisión estatal. ¿No? Ahí hay varios actores. ¿Y cuáles son las obligaciones que tiene el Estado cuando ratifica un tratado de este tipo, estos convenios? Bueno, primero, tienen la obligación de incorporar las disposiciones del convenio a la legislación nacional, si es que aún no lo están, por supuesto. Informar periódicamente a la OIT sobre la implementación del convenio y someterse también a algunos mecanismos de supervisión que tiene la OIT que revisa este cumplimiento, ¿no? Algunos convenios, pues, sin duda son considerados como fundamentales, como aquellos que protegen la libertad sindical, la igualdad y la eliminación del trabajo forzoso e infantil, ¿no? Claro, también se dan disposiciones a favor de la seguridad laboral, del tiempo de trabajo límite, en fin, ¿no? Hay varios convenios que son bastante interesantes que tienen que ver justamente con la posibilidad de establecer criterios que los estados deben cumplir en favor de buscar la garantía de un trabajo digno. Ahora, hay un convenio que sin duda es altamente conocido, ya imagino ustedes pues, lo han visto en varias oportunidades, que tiene que ver pues con los pueblos indígenas. ¿Mm? El convenio 169 de 1994. Se entró en vigor en 1994. Perú ratificó en 1994 y entró en vigor un año después, que fue en 1995. Al hacerlo, por supuesto, el Estado peruano se comprometió legalmente a aplicar algunos mecanismos, por ejemplo, el de consulta previa, entre otras más, por supuesto, ¿no? Este convenio es muy interesante, muy revelador, porque nos habla desde su propio enfoque, ¿no? Sobre los derechos que deben gozar los pueblos indígenas y tribales. Y tener un convenio de este tipo, y en el año que fue ratificado, que es en el año 1994, pues es relevante. ¿Mm? Es relevante hacia las perspectivas de seguimiento ante incumplimiento sobre sus derechos. Creo yo que ustedes conocen de manera muy clara lo que sucedió en el 2009, el Baguazo. Este fue un grave choque entre indígenas amazónicos, fuerzas del Estado, y bueno, esto fue pues por la falta de la aplicación real de la consulta previa. Ahora, luego de los hechos acaecidos en Bagua, las muertes lamentables que se dieron, y es más, la necesidad de que intervenga el relator especial de Naciones Unidas para los pueblos indígenas, James Anaya, en este terrible suceso de violencia en Bagua, se emitió la ley 29785 en el 2011,
que buscaba pues implementar correctamente la consulta previa. Y esto pues se reglamentó un año después, el año 2012. Eh, Ahora, estas leyes, estos instrumentos que se han dado a favor de la consulta previa, hoy vigentes, sin duda pues no están extintos de crítica, ¿no? Se le considera pues excesivamente burocráticos, y el hecho de que la consulta previa no sea vinculante también sin duda suscita varias visiones negativas, varias críticas. Ahora ustedes me dirán, profesora, pero ¿qué es esto de que sea vinculante o no sea vinculante? Bueno, quiere decir de que el Estado está obligado a hacer la consulta, en un periodo todo un proceso que busque que las personas, miembros de pueblos indígenas o tribales, eh, participen en una conversación plural, igualitaria, con los miembros del gobierno, y señalen cuáles son sus preocupaciones frente pues, a posibles actividades extractivas en su zona, por ejemplo, ¿no? Pero lo que debe buscar el Estado, además, por supuesto, de convencer, es que se vean pues reflejados en las condiciones de la actividad extractiva todos los requerimientos de estos pueblos para que finalmente ellos digan, está bien, vamos a dar el visto bueno a estas actividades y se van a realizar, por ejemplo, ¿no? Que se realicen, ¿no? Bueno, si es que los pueblos indígenas hasta el final del proceso de consulta señalan su negatividad, el Estado puede decidir finalmente considerar pues no vinculante ello. Imagínense, ¿no? O sea, es un proceso de consulta que finalmente la decisión no llega a ser vinculante, ¿no? No llega a ser obligatoria para los gobiernos. Entonces, eso pues sin duda hace de que la labor de la negociación ya no sea igualitaria, ¿no? Porque finalmente no se puede paralizar ello y los gobiernos siempre van a tener la última palabra. Entonces, esa es una de las cuestiones más criticables en relación a la norma de consulta previa y su capacidad de vinculatoriedad. Bien, ahora, sin duda, pues esto tiene que ver con muchas cuestiones que también tienen que ver con la posibilidad de seguir mejorando económicamente los estados, ¿no? De obtener más fuentes de trabajo, en fin, ¿no? Sin duda, pues hay una eh, contraposición de parte de los derechos de los pueblos indígenas, con también las prerrogativas que tiene el Estado, ¿no? Y que sin duda hasta la fecha sigue siendo tema de controversia para nosotros como nación. Ahora, en el caso de la OIT, por ejemplo, mediante su comité de aplicación de normas, un comité especial que tiene la OIT, ha señalado pues reiteradamente que el Perú no ha cumplido completamente con sus obligaciones en materia de garantía de derechos de los pueblos indígenas. En especial, por ejemplo, en casos como Sahueto, donde se dio la muerte de líderes indígenas en el año 2014, han señalado pues de que no se han dado investigaciones expeditas, no se han garantizado sanciones efectivas, eh, y que esto por supuesto es un incumplimiento de parte del Estado peruano frente a la muerte de estos líderes en el 2014, ¿no? Miren, 10 años después, la OIT, a través del comité, ha sido pues bastante duro al señalar de que no se han dado garantías, o sea, no se han garantizado sanciones efectivas eh, y las investigaciones necesarias en relación a las muertes de estos líderes indígenas, ¿no? Este caso, pues, Sahueto ilustra de manera clarísima cómo el Estado puede aprobar un convenio y puede tener también problemas en su implementación y además exponerse al control internacional de la OIT sin mayor desparpajo en cuanto al incumplimiento. Y por supuesto esto es negativo. Con esto no quiero decir de que el Estado nunca debió ratificar el convenio de 169, ni mucho menos. Pero quiero decir de que los estados
a pesar de reconocer de que no es un tratado netamente de Naciones Unidas, sino de un órgano especializado, organismo especializado como es la OIT, hay un deber de cumplimiento porque es vinculante ese convenio, ¿no? Sin embargo, pues, al tratarse de una temática compleja para cualquier Estado, y más aún el nuestro, requiere un mayor trabajo de parte de nuestros gobiernos, ¿no? A mí me apena muchísimo cuál es la situación actual de nuestras elecciones, porque siendo técnicos, más allá de las preferencias que tengamos, ninguno de los partidos que hoy por hoy están pasando a segunda vuelta tienen cuestiones claras en relación al tratamiento de los pueblos indígenas y de algunos grupos específicos en situación de vulnerabilidad. De alguna manera, pues uno de estos dos partidos trata de hacer algún tipo de desarrollo, pero la verdad es que es bastante minúsculo. Podrían decirme ustedes, bueno, profesora, pero es un plan general, de ahí seguramente se va a activar en la práctica. Bueno, yo también tengo esa esperanza si es que ese partido pues gana, ¿no? Y si no gana ese partido y gana el contrincante y que no tiene estos enfoques, creo yo que a partir del trabajo de sociedad civil eh, y de nosotros mismos, ¿no? Como parte de la comunidad académica, es importante hacer al Estado este recordatorio, ¿no? Nosotros no podemos enfrentarnos como con nacionales, enfrentarnos entre nuestras necesidades y ver cuál es la más prioritaria. Lo que debemos entender es un país realmente inclusivo, donde veamos que las necesidades del otro también deben ser eh, vistas y deben ser prioridad, y no solamente las nuestras como capital, por ejemplo, ¿no? En el caso de Lima. ¿No? Las ciudades de Lima no son las únicas. Hay otras necesidades de personas inclusive con menores recursos que tienen que ver pues con la propia, con el propio sistema que tienen en sus regiones, en sus localidades, que hacen que sea mucho más difícil el goce de derechos. A mí particularmente me rompió un reportaje que vi de por quién iban a votar en primera vuelta algunas personas de Cajamarca, ¿no? Y hubo una diferenciación, es un buen reportaje, es de Punto Final. En este reportaje pues se ve entrevistas a mujeres que provenían de la capital, ¿no? De la ciudad de Cajamarca, y otras mujeres que venían, o personas también, no solamente mujeres, sino también personas en general, hombres, adultos mayores, ¿no? Que fueron entrevistados, que provenían de zonas rurales. La forma en que respondían y lo enterados, el nivel de conocimiento que tenían sobre las elecciones, pues era bastante bajo. Y ahí puedes ver que no estamos en la misma sintonía o en la misma forma de ver las cosas entre los que nos encontramos en la capital del país y los que se encuentran en la capital de un departamento como Cajamarca, o incluso, peor aún, aquellos que se encuentran en las zonas más alejadas de Cajamarca, como un caserío, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de reportajes rompe a uno porque nos damos cuenta en los rostros de estas personas que no hay un goce efectivo de derechos, inclusive el derecho a la educación, ¿no? Y eso, lejos de suscitar burlas o suscitar solo tristeza, debería suscitar eh, una concientización de la necesidad de la búsqueda de un cambio de paradigma. Porque si no, siempre vamos a tener a un pueblo enfrentado, ¿no? Y bajo autoritarismos, creo yo, que no debemos estar, ¿no? Sino bajo de un diálogo respetuoso y un diálogo que realmente considere al otro, que sea empático con el otro, ¿no? Y no solamente pues busque un beneficio propio, ¿no? Sino pues siempre va a ser un país inviable, un país donde no se va a dar un crecimiento sostenido, ¿no? Más allá del enfoque macroeconómico del BCR, más allá de eso, ¿no? Más allá de eso, se puede, siempre se puede caer, ¿no? Y el no establecer estos canales de diálogo y establecernos como enemigos entre izquierda, derecha, ambos como tales, no es positivo para una real democracia y para un real goce de derechos.
Bueno, chicos, hasta aquí vamos a hacer esta sesión. No quisiera pues seguir avanzando sin tener sus preguntas. Así es que en esta próxima sesión que vamos a tener, que ya no van a ser grabadas, quisiera abordar las cuestiones que hayan tenido algunas preguntas de ustedes o incluso algunas opiniones de ustedes, ¿no? Esta sesión que vamos a realizar sincrónica va a ser netamente para revisar dudas que ustedes tengan respecto a esta clase y la anterior. ¿Sí? Bien, chicos, que tengan un excelente día.